Nosotros vamos a tomar contacto con nuestra compañera Nina Lesic porque está mano a mano justamente con una de las familiares de Norma Carletti, asesinada por Kevin Guerrero en 2018. Nina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Juli, Mari, muy buenas noches para todos ustedes. Y sí, estamos en compañía de Rosana Carletti, hermana de Norma, quien recién fuera de cámara lo estábamos hablando un poco. Enterarse de esta noticia de que intentó fugarse uno de los asesinos de su hermana, realmente fue como revivir un poco ese momento. ¿Lo sentiste así, Rosana? Sí, tal cual como lo estás manifestando. La noticia agarró por sorpresa, es algo inesperado, la sensación de impotencia, de revivir aquellos momentos donde no nos olvidemos que Kevin Guerrero violó una perimetral que tenía estipulada para ir a cometer el hecho, el asesinato de mi hermana, y hoy nuevamente se repite esta historia. Más grave aún porque hoy está acompañado por una banda, porque al parecer han sido 7 personas o tal vez más, no lo sabemos, pero por lo que dicen las noticias son 7 personas y yo me pregunto como ciudadana, ¿no? Como ciudadana común, que trabajo, que convivo, que tengo mi negocio, mi familia, ¿cuál era el riesgo en el que estábamos expuestos todos los ciudadanos de nuestra provincia en el caso de que estos presos hubieran logrado escapar, porque ellos sí que no tienen nada que perder y son capaces de cualquier cosa, entonces el riesgo hubiera sido muy alto y más grave tal vez aún que ese 5 de marzo del 2018, que estamos tan próximos al aniversario. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un llamado de atención muy grande hacia nuestras autoridades, a quienes nos deben cuidar, para que pongan los ojos encima de quienes tienen que ponerlo y no tengamos nosotros como ciudadanos tener que pasar estos momentos de tanta incertidumbre. Tal vez en mi caso se agudiza más porque lo he vivido en carne propia, pero el riesgo es para todos los ciudadanos en casos así. Y creo que eso, tienen que poner sus fuerzas, hacer los cambios que sean necesarios para que esta gente no tenga la posibilidad de ni siquiera planificar. Porque yo me pregunto, se habla de que encontraron armas, que encontraron teléfonos, ¿quién proporciona esas armas? ¿Cómo llegaron esas armas ahí? ¿Cómo instalaron ese caño donde habían escondido todo lo que tenían planificado? O sea, por suerte y por el operativo policial que se realizó no pasó a mayores, pero creo que esto es un hecho que a nuestras autoridades, ya sea del Ministerio de Seguridad, de nuestro gobierno, de las personas que nos cuidan del régimen penitenciario, tienen que hacer hincapié en ahondar más esas medidas y el control estricto, y enfocar y hacer foco en los nudos de corrupción, porque existen en todos lados y hay redes de corrupción en la justicia, en la penitenciaría, hasta en los propios negocios particulares. Entonces hay que enfocarse ahí solamente para prevenir. Rosana, ¿qué pasó cuando se enteraron? ¿Lo hablaste con tu familia? ¿Cómo se vivió también este día, que debe haber sido difícil? Sí, la verdad que en un primer momento no me animaba a contarlo porque mi madre ya tiene 90 años y ha sufrido mucho por este hecho, y a veces es difícil cómo se lo manifestás y el miedo que eso va a causar. Pero bueno, nada, lo hablé con los hijos de mi hermana, quienes obviamente que lo primero que sentí es la bronca y la impotencia de decir por qué tenemos que seguir en esta historia que nunca se acaba, cuando ya tenemos todos una vida de paz, que hemos logrado superar muchos obstáculos. Volver a vivir esto es muy difícil. Y se entiende, por supuesto, la angustia. Chicos, está en este caso Roxana, escuchándolos, atenta ante algunas consultas que puedan surgir de parte de ustedes. Rosana, ¿cómo ha sido este tiempo después del juicio, después de las condenas? Inmediatamente empezó a sentirse esa calma, esa paz de la que hablás,
al menos empezaron a sentirse más seguros, supongo. Sí, fue un proceso muy largo, muy largo. No olvidemos que fue el primer juicio oral y público que se realizó en la provincia. Eso nos generaba a nosotros, a la familia, mucha incertidumbre, pero el resultado fue el que esperábamos, y eso nos trajo mucha paz, y aunque no se crea mucha alegría a la vez, de haber culminado esa etapa y que se hiciera verdaderamente justicia. Luego se sucedieron algunas cosas que a lo mejor no compartimos, porque el autor intelectual del femicidio de mi hermana, en un punto nosotros decimos que él logró escapar de la condena, porque hoy está en una domiciliaria con muy pocas restricciones, tiene autorizaciones para salir a todos lados, renovó su carnet de conducir, tiene una movilidad en su puerta. Entonces, bueno, no sé, hay muchas cosas que hemos tenido que aceptarlas, porque también tenemos una vida propia, la cual tenemos que prosperar y bueno, y seguir nuestra vida con lo que nos tocó, y que todo esto sea un aprendizaje, porque eso sí, hemos aprendido mucho, y bueno, y avanzar, ¿no? Y Rosana, poder capitalizar todo ese dolor en proyectos de vida. Recién decías que, buenas noches, buenas tardes, mejor ¿Sí? dicho. Recién decías que, por supuesto, te daba miedo pensar en un Kevin Guerrero escapado, en un Kevin Guerrero libre de alguna manera. Sí. ¿Pensás en esa posibilidad, en que Sí. algún día esa persona recupere su libertad por la manera que sea? ¿Te da miedo? ¿Cada cuánto pensás en un ser como Kevin Guerrero, que obviamente truncó la alegría de tu familia y la vida de tu hermana? Creo que recuperar la libertad por los medios legales no lo va a poder hacer, porque él tiene una cadena perpetua, pero Claro, sí, pero en hacer 35 todo este años, tipo por de ejemplo, maniobras o que menos. se repiten, evidentemente. ¿Cómo? Digo, que se cumplan los 35 años y pueda ¿Cómo? llegar a Perdón. acceder a algún beneficio particular, como se suele dar. Viste que a veces cuando se cumple esa etapa, algunos logran algún tipo de beneficio o piden su salida. Entiendo que el femicidio es perpetua y no tiene beneficios, no gozan de beneficios. Entiendo que la ley dice eso. Bien. En el caso de que así no fuera, realmente sería muy alarmante. Vamos porque entonces al otro él, supuesto más del que nadie, hablábamos. muestra el tipo de... Sí, Al supuesto de de que pueda escapar. Claro. Sí, creo que es un peligro para la sociedad, y en lo personal te puedo decir muchas cosas, pero si me planto como ciudadana, creo que es un peligro para nuestra sociedad. Nosotros ya tenemos que progresar, tenemos que crecer, tenemos que vivir libres, no podemos vivir enrejados, cuidándonos de que no entre alguien a nuestro negocio y nos sorprenda y nos roben. O sea, hay muchos Kevin. Debemos, y la gente, como digo, el servicio penitenciario, la policía, el Ministerio de Seguridad, nuestros gobernantes deben poner todas las fichas en prevenir los escapes, las fugas y cualquier situación que nos ponga en riesgo al ciudadano común, porque en definitiva terminamos siendo víctimas de estas personas que para ellos la vida no tiene sentido, no vale nada. Pero ¿sentís que es lo que se ha hecho acá? Porque de alguna manera el escape se previno. Sí, por suerte creo que se montó un gran operativo. No sé cuál ha sido la señal externa de la que habla la ministra cuando habla de que hubo una señal externa. No sé a qué se refiere, pero sí me preocupa todo el resto de situaciones, que se encontraron armas, celulares, lo del caño, que había una planificación. Eso me preocupa, claro. Me alarma. Bien, Rosana, Nina, el agradecimiento para las dos. Sí. Yo les agradezco porque siempre he sentido el apoyo en momentos tan difíciles como fue durante todo el proceso de juicio, y bueno, y en este caso darme la posibilidad de expresar lo que siento en lo personal, y como les dije recién, como una ciudadana común de esta comunidad que amo y que vivo acá y que me desarrollo acá.
Gracias. Hacemos entonces Rosana Carletti, hermana de Norma, chicos, sobre todo porque ha sido uno de los crímenes, uno de los femicidios más trascendentes que ha tenido en estos últimos años la provincia de Mendoza, y que uno de los intentos de los presos que intentó fugarse sea uno de los partícipes. Obviamente para la familia fue algo muy duro y es revivir de vuelta realmente un infierno. Así que bueno, queríamos compartir el testimonio de ella con todos ustedes. Gracias, Nina. Buenas noches.